Hola a todos y todas, buenas tardes. Hola Bego, hola Sol. Bueno, vamos a iniciar este segundo vivo en este mes que se conmemora el Día de la Alimentación, que fue el miércoles pasado, el día 16 de octubre. Es un día que es a nivel mundial, donde este día está definido por las Naciones Unidas, por una parte de ellos, que es la FAO, y que tiene por objetivo concientizarnos, trabajar tanto desde áreas gubernamentales como no gubernamentales, en abordar estrategias para que todas las personas puedan tener el derecho a una alimentación adecuada y equilibrada. Y en este sentido, hay una agenda internacional, que es la Agenda 2030, para lo cual faltan solamente 6 años, y el objetivo de esa agenda a nivel mundial es hambre cero, que ninguna persona en el mundo pase hambre. Entonces, realmente hay mucho que hacer en esta área, puesto que la problemática de las personas que pasan hambre a nivel mundial es muy elevada, y en nuestro país las últimas estadísticas también muestran que tenemos una problemática que está en aumento. Y en este sentido abordamos la semana pasada el temas que tenían que ver con la pérdida y desperdicio de alimentos, y hoy vamos a abordar otra problemática que también es relevante, como son la contaminación de los alimentos. Y en este sentido puede haber una contaminación debido a bacterias, virus o parásitos, pero también puede haber una contaminación por toxinas. A nivel mundial se calcula que hay personas afectadas por esta contaminación, más de 600 millones de personas. Fíjense que es más de 10 veces la población que tiene nuestro país. Y 500.000 de personas fallecen a consecuencia de esta problemática. Y en relación a esto tenemos numerosas medidas de prevención que se pueden realizar. Por ello, una de las estrategias, numerosas de este tipo de estrategias se van a abordar hoy en este video. Para ello contamos con la coordinadora, que es la licenciada Begoña Sugasti, que es licenciada en nutrición de la UBA, es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición, también del comité de comunidad, de la comisión de comunidad. Nosotros tenemos un área de comunidad para abordar todo lo que tiene que ver con educación alimentaria, con estrategias de acercamiento hacia la población, y también es coordinadora de un grupo de trabajo de nutrición y diabetes. Así que te agradecemos, Begoña, y te damos la palabra para que inicies este vivo. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, muy contentos de que la gente nos escuche y de poder informar y formar acerca de algo tan importante como es la manipulación de alimentos. Y para este encuentro invitamos también a alguien que es de la casa, porque nos va a hablar sobre el tema la licenciada Solana Nacul. Solana forma parte del capítulo noroeste de nuestra sociedad, es fundadora del método Buena Nutrición como plan de estilo de vida saludable, es columnista en el Canal 8 de Tucumán, y en relación a esta problemática que hoy vamos a charlar, ella realiza talleres de educación alimentaria y nutricional y manipulación de alimentos a personas que trabajan en comedores comunitarios que son beneficiarios del Banco de Alimentos, que fue justamente lo que hablamos en el vivo anterior, donde conocimos lo que es un banco de alimentos y qué importancia le dan los profesionales que allí trabajan a lo que es la educación alimentaria y la alimentación segura. Así que, bueno, bienvenida a esta charla, Solana. Un gusto tenerte.
Bueno, muchas gracias por la invitación, la participación. Es un placer compartir con la comunidad y con ustedes. Antes que todo, quiero dar un pequeño dato importante, no perder mucho tiempo, porque el tiempo en las redes es muy corto, pero tanto los profesionales de la nutrición que estén conectados y la comunidad que tomen esta información, porque es una forma más de nutrirnos, ¿bien? En las recomendaciones del consultorio nunca tenemos en cuenta hablar muchas veces de inocuidad, y es un vector más directo del cuidado. Así que si te parece, empecemos con un poco de estos conceptos que son tan importantes. Dale, yo pensaba en el título que nos convocaba, que era la manipulación segura. ¿Qué relación le ves vos a esto de cuidarnos y cuidar a través de una alimentación segura? Bien, cuando hablamos de una alimentación segura, pensemos en el alimento desde que lo compramos, lo obtenemos hasta que llega a casa y todo el camino que recorre ese alimento hasta que es consumido. En todo ese proceso, en la manipulación del alimento, entra esta palabra tan importante que es la inocuidad. ¿Cómo volverlo inocuo? Y lo complicado o riesgoso cuando va perdiendo esa inocuidad, ¿en qué? En el sabor, en el aroma, en la digestibilidad, en el valor nutricional, en la calidad y por supuesto en esta riesgosa posibilidad de hasta transmitir enfermedades. Por eso, Bueno, a ver, para que la gente nos entienda, Solana, háblanos de recomendaciones específicas, de esto desde que vos decís, hay que prestar atención desde la compra, porque en definitiva todos somos manipuladores, uno puede pensar por ahí en comedores, en restaurantes, ¿sí? Donde esto es fundamental y constituye una práctica diaria, la información a los manipuladores de alimentos, pero en definitiva todos somos manipuladores, el ama de casa, el papá que cocina, el estudiante que se cocina solo. Hablamos de recomendaciones precisas desde que uno compra el alimento hasta que elabora bien, una preparación. antes que todo, Vergo, ¿qué es importante? ¿Cómo pongo yo el título de que estoy haciendo inocuo mi manejo de alimentos? Inocuo es cuando reduzco todo peligro que el alimento pueda transmitirle a la persona, ¿bien? Entonces, ahí viene la compra, la conservación, el lavado, el manejo de utensilios, el congelado y descongelado, la cocción, ¿qué hago con los desperdicios? Toda esta cadena que es tan común. Yo en estos días que estudiaba, evaluaba la cocina de casa y decía, estoy teniendo en cuenta la higiene más profunda del freezer, porque en el freezer pueden pasar cosas, también en la alacena pueden pasar cosas, así que si les parece, chicas, yo voy a empezar a desarrollar los paso a paso de estos cuidados en lo que habíamos acordado un poquitito que es información importante. Dale, te escuchamos. Sí, antes que todo, es muy importante conocer que entre los mismos alimentos o en donde circula el alimento se puede contaminar sin haber estado contaminado, por supuesto, lo que llamamos contaminación cruzada. Vos podés tener una ensalada súper inocua, pero al participar un ingrediente más, como por ejemplo un alimento no bien cocido como un huevo, ese huevo puede producir una contaminación directa, ¿bien? O bien podemos tener una contaminación a partir del manejo inadecuado. Tengo un alimento inocuo, pero quizás la tabla no es aséptica, entonces la tabla termina contaminando a este alimento que estaba sano. ¿Qué es lo importante? Que tengamos en cuenta que hay distintos contaminantes. Contaminantes de tipo químico, por ejemplo, lo que le agregan a los alimentos y no es bien eliminado en la limpieza, bien, o en la desinfección. Un contaminante biológico, la persona que manipula con alguna patología y no es higiénica, puede terminar contaminando ese alimento, o un contaminante físico. Por ejemplo, quizás has cortado una salsa que viene preparada y un pedacito de cartón cae en esa salsa y contamina un alimento que estaba libre de contaminantes y termina afectando al consumidor. Y en cuanto a la higiene y a los cuidados del manipulador, ¿qué podemos decir para evitar esa contaminación cruzada, por ejemplo? Bien, yo pensaba tanto en la pandemia que nos formó tanto con el alcohol, ¿verdad? Que hemos hecho sobreuso de alcohol en la pandemia, pero ha quedado muy buen dato del alcohol. Ante todo el lavado de manos, ¿bien? El lavado de manos
a practicarlo en casa porque es simple, son por lo menos 20 segundos de agua corriente. En esos 20 segundos con jabón, abundante espuma, en palmas, en torsos, en dedos, pulgares, meñiques, uñas, muñecas, enjuago con abundante agua, y lo ideal sería el secado con un papel desechable, pero si no tenemos un papel desechable, que tengamos un material específico, higiénico y desinfectado para el secado de manos, y en lo posible con el mismo material desechable cerrar la canilla. Y si uno está, por ejemplo, en la cocina doméstica, en la cocina de casa, yo puedo tener, por ejemplo, el trapo, la rejilla bien lavada y con eso es suficiente para limpiar las superficies, por ejemplo. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Bien, eso es muy importante destacar porque la limpieza es como un poco más superficial, saca polvo, saca desechos de alimentos que quedaron, que se hace habitualmente con un trapo y detergente, con un trapo y agua, pero no llega a la profundidad de esto de eliminar microorganismos, patógenos y quedarnos tranquilos, que ahí es donde nos vamos, a la lavandina o al alcohol. En el caso de la lavandina, sabemos que es al 5%, bien, una cucharadita de té de 5 mililitros en 100 mililitros de lavandina, perdón, 5 por litro, va a ayudarnos a una desinfección segura, y en el alcohol sí es al 70%, no alcohol puro. La diferencia entre desinfectar con lavandina o desinfectar con alcohol es que la lavandina debe ser enjuagada y el alcohol no, porque se evapora y es más seguro. ¿Y qué pasa con esto que por ahí la gente dice, pongo detergente y pongo lavandina? ¿Potencia la acción? ¿Se puede mezclar? Yo me acuerdo que mi abuela hacía eso. Si hubiera sabido en ese momento, le hubiera dicho, abuela, no lo hagas porque tus ojos van a recibir tanto tóxico y gas que puedes llegar a ser complicado. Y además, hoy se sabe que son antagonistas. Uno le quita la función del otro. Así que mejor hagamos el paso a paso de agua, detergente, enjuago, y luego lavandina y enjuago o el alcohol. Perfecto. Bueno, una vez que compramos el alimento, llegamos a casa y tenemos que guardarlo fresco en la heladera, que me imagino que si uno tiene la posibilidad de tener bolsas específicas en el supermercado para colgar, para guardarlo fresco ahí sería ideal, ¿no es cierto? Con bolsas especiales. Pero si no, llegar enseguida y lo fresco. ¿Cómo guardamos en la heladera? ¿Cómo guardamos en la alacena? Bueno, hagamos la alacena y la heladera como una empresa organizada, donde sabemos que si cada lugar o cada empleado o cada integrante cumple sus roles, el resultado es fantástico. Bueno, hagamos el freezer, por supuesto, que tenga temperatura por debajo de 18 grados para congelar. Y el freezer tiene que estar higiénico y desinfectado, porque puede una partícula quedarse en otro alimento y luego en el descongelado contaminar. La heladera tiene sectores, sector superior, sector inferior, central y la puerta de la heladera, todos con distintos niveles de frío. Entonces orientemos los alimentos que necesitan más y menos frío a la zona inferior y lateral, que son las menos frías, la zona central y baja, que son las más frías. El descongelado es en heladera. Se puede sacar el alimento 12 horas antes. Ese alimento tiene que estar cubierto para que no caigan gotas de otros alimentos en el proceso de descongelado. Hay otras alternativas de descongelado que si quieren les cuento en un ratito, pero lo ideal es esta, la de heladera. Y la alacena para guardarlos secos, por supuesto todo tiene que estar hermético y sellado. La zona tiene que ser seca, la zona tiene que ser aséptica, limpia, sin luz directa, bien, porque cambia la temperatura de la conservación. Y tener en cuenta esto que hablamos del método FIFO, que en inglés significa first in, first out, el que primero llega, se come, y el de última fecha de vencimiento se guarda. Lo mismo en el freezer también, ¿sí? Y cuando vos llegás y compraste un arroz a granel, un fideo a granel, conseguir envases herméticamente cerrados para mantener las fechas de vencimiento o de preferencia de consumo. Ahí te quiero hacer una pregunta, porque a veces hay confusión, Solana. ¿Qué significa cuando uno tiene un alimento y dice consumir preferentemente antes de o fecha de vencimiento tal? ¿Hay alguna diferencia en esas dos cosas? Sí, si las hay. La fecha preferente de consumo habla de una preferencia límite
para conservar características del alimento sin que después de consumir en esa fecha sea un alimento patógeno, riesgoso. Entonces uno puede tener una fecha límite de consumo, abro mis arvejas, siguen bastante bien, bueno, las puedo probar porque no han cambiado su color, no han cambiado su aroma, su textura sigue siendo similar. En cambio, la fecha de vencimiento es el semáforo en rojo, donde si pasaste esa fecha, el alimento sí puede ser riesgoso para la salud. Así que hay que tener en cuenta, sobre todo, la fecha de preferencia de consumo en alimentos no perecederos, animarse a sostener ese alimento un tiempito más y empezar a analizar como consumidores si puedo o no a partir de las características que se consideran normales de ese producto. No sé si se me entendió. Perfecto. Clarísimo. ¿Y nos querés contar, bueno, una vez que ya guardamos todo y queremos empezar a cocinar, ¿sí? O tenemos que descongelar algún alimento que está frisado? Sigamos con la preparación. Bien. Para descongelar, bueno, ya expliqué que lo ideal es en la heladera. Hay técnicas como el microondas, que si usas la función de descongelado y un envase cerrado, hermético, para un descongelado correcto, mejor. La técnica del agua, que muchas veces se duda porque es muy exigente descongelar en agua, cambiar el agua. Lo que hay que hacer con el alimento congelado, hay que asegurarse que sea una cocción profunda. Si vamos a cocinar una carne, que quede toda la carne congelada, ¿bien? En el caso de usar vegetales... ¿Cómo, perdón? No, cuando dijiste descongelada, toda la carne descongelada, pensé que querías hablar del punto de cocción de la carne. Perfecto, ya te entendí. Sabemos que la cocción es lo más seguro, que si yo tengo un descongelado correcto y cocino correctamente por encima de los 70 grados, ojalá tuviéramos el termómetro todos en casa y vemos si llegamos a los 70 grados de cocción, pero la cocción mata todo, ¿bien? Pero que no signifique que yo lo cocinado después lo puedo poner después en cualquier utensilio, bowl o lo que fuera. En eso también tiene que estar esta cadena de procurar la inocuidad. Los vegetales pueden ser lavados con el agua al 5% de lavandina, como contaba, con un enjuague seguro, siempre antes de desinfectar, limpiar. Buen lavado, cepillito, saco tierra, me fijo que en la tabla sea de vegetales y no de carnes, no de cerdo. Me fijo el tema de los huevos, ese contacto con la cáscara del huevo, cuando casco huevo, trato de no cascar donde lo voy a batir, casco afuera, para evitar que la cáscara contamine el bowl donde voy a batir. Son cosas que en esta actividad diaria van a generar una tranquilidad si tenés un anciano en casa, un niño, nosotros. Esto de me cuido yo y cuido a todos, esta propuesta de una cocina segura. Perfecto. Bueno, ¿y hay alimentos que son más riesgosos que otros en cuanto a contaminación? Sí, cuando hablamos de la contaminación, podemos hablar de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿bien? Sabemos que hay dos tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos, básicamente lo que es la enfermedad por infección o la enfermedad por intoxicación. Las más frecuentes son las enfermedades por, perdón, estoy trabada, las enfermedades por infección, el pollo, el huevo, el cerdo, bien, estos productores de salmonelosis, triquinosis, y también cuando el alimento no es bien desinfectado, puede causar esto de contener sustancias químicas que pueden producir enfermedades secundarias. Entonces, pensando en la no contaminación cruzada, podemos prevenir enfermedades transmitidas por alimentos que por ahí, viste, en casa todos están bien y qué sé yo, y empieza una cosita y no se contagiaron afuera, fue contagiado por el huevo de la casa y terminan todos con una gastroenteritis complicada, ni hablar, como decía recién, si tenemos un niño, si tenemos un anciano, que esta enfermedad transmitida por los alimentos puede llegar a ser una patología complicada de tratar. Perfecto. Y en cuanto a volver a guardar algo que se cocinó. Bien, siempre que hayas tenido una cocción segura y que ese alimento no haya quedado a temperatura ambiente y no haya tenido el posible contacto con otros alimentos que puedan contaminarlo, si el alimento se conserva bien, puede volver a ser congelado sin ningún inconveniente. O sea que una vez que se cocinó,
se puede volver a congelar, no así el alimento crudo volverlo a congelar. Es así, es así. El alimento crudo, una vez que se descongela, tiene que ser consumido. El alimento crudo, cocinado, sí se puede volver a congelar, pero insisto, que las temperaturas de cocción sean las correctas y la forma de llevarlo nuevamente a congelar sea correcta, es decir, evitando el contacto con otros alimentos crudos que puedan haberlo contaminado. Un poco, mucho término, pero lo tendríamos que llevar al diario de la casa, ¿verdad? Al esto de inculcar el lavado de manos correctos, a los manipuladores de alimentos que puedo ser yo, mis hijos, mi pareja, quien ayude en casa, esto de educar en casa y que viene de la mano con el Día de la Alimentación y con este lema que si lo hacemos desde casa lo propagamos a la comunidad y de la comunidad va creciendo más, entonces esto que empieza tan chiquitito como cómo guardar en la heladera, cómo guardar en la alacena, termina siendo una tarea tan comunitaria. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces nos hablaste de la limpieza del manipulador, o sea, la persona que cocina, nos hablaste del lavado de manos. ¿Qué es el lavado de manos? Entiendo que si uno está cocinando y hace alguna otra actividad, atiende el teléfono, va al baño, hay que volver de nuevo con todo ese cuidado exhaustivo que dijiste de lavarse las manos correctamente. Fíjate, Vergo, toco otro alimento. Yo me lavo las manos, estoy preparando la ensalada y me voy a cortar el bife de pollo. En ese intermedio yo tengo que lavarme las manos para generar seguridad en ambas partes. Cuando vuelvo del pollo a la verdura, tengo que volver a lavarme las manos, por supuesto. La tranquilidad de manipular así genera un producto final inocuo, que es lo que estamos tratando de promover hoy, ¿verdad? Vos decías perfectamente lo del celular, lo de abrir una puerta, todo eso exige el lavado de manos de por medio. Entonces, limpieza del manipulador, limpieza, nos dijiste, con detergente, con agua clorada de las superficies, de los alimentos, desinfección con lavandina o con alcohol, ¿sí? Guardado con fechas de vencimiento, teniendo en cuenta que lo más viejo se usa primero y va adelante, y lo que llegó recién del supermercado va atrás. Cuidar las temperaturas de la heladera, de la refrigeración, acortar los tiempos de descongelado, que podríamos usar el microondas y podemos usar también, en algunos casos, agua caliente, ¿sí? Acortando esos tiempos. En realidad, Nunca... perdón, interrumpo un poquitito. Cuando uno tiene una carne en un envase herméticamente cerrado, se descongela en agua fría. Se introduce y cada 30 minutos se cambia el agua, se controla que no ingrese agua y que se descongele por completo. Esa es la forma de descongelar en agua, pero también tiene mucho que ver la temperatura de la cocina. Por ejemplo, yo estando en Tucumán, ni loca me arriesgo a descongelar en agua porque sé que el agua va a transmitir un calor súper rápido. En cambio, quizás en otros lugares más frescos se puede atinar si no tenés microondas y tenés algún apuro en el descongelado de alimentos. Pero yo creo que la mejor forma es esta organización desde el menú y qué voy a cocinar, bajo del freezer a heladera, pongo en envase seguro, evito la misma contaminación intraheladera, bien, del crudo al cocido, del cocido al crudo y del resto de la heladera. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta dentro del chat, alguien que nos quiera preguntar algo. Acá preguntaba Jorgelina, ¿la doble cocción es recomendable? La doble cocción, no estaría entendiendo bien la pregunta. ¿Un alimento que ya ha sido cocinado, volver a cocinarlo? ¿Sería? ¿O cuál sería la finalidad? O dos métodos de cocción distintos. No entendería bien la pregunta, pero la seguridad alimentaria habla de una cocción correcta, ¿bien? De una cocción correcta que llegue a esto de 63 a 70 grados para asegurarnos no solo la palatabilidad, la textura del alimento, sino sobre todo esto que estamos hablando hoy, que es la inocuidad. Lo que sí podés hacer al descongelar es calentar la comida, por supuesto que sí, apuntando a eso, pero no hay doble cocción que asegure más la inocuidad, tiene que ser una cocción correcta.
Perfecto, clarísimo, clarísimo, Solana. Bueno, no sé si, Eva, si querés que invitemos a los próximos vivos, si querés que contemos cómo seguimos. Perfecto, sí, excelente. Primero, felicitarlas por ponernos tan al tanto con respecto a estas medidas que, si bien son sencillas, tiene que uno tener el hábito e implementarlas como un hábito, como pasaba, como decía recién Solana, en la pandemia con el alcohol, que uno lo usaba habitualmente y en todo momento. Entonces creo que fundamental es pensar cómo tiene uno distribuido la cocina y usar el esquema que nos acaba de decir Solana para que realmente evitemos esta contaminación. Recordemos que al inicio yo les comentaba que a nivel internacional hay más de 600 millones de personas que tienen problemas relacionados con contaminación de alimentos, que lo podemos prevenir con todas estas medidas que son sencillas, pero que uno debe tener el hábito, y esto debe ser para toda la familia, no solamente la persona que es el ama de casa, sino todos los chicos, todo el grupo familiar debe saber y debe participar en este tipo de medidas para evitar problemas que realmente van a implicar, que como les decía, que está calculado alrededor de 500.000 de personas que fallecen a consecuencia de esta contaminación, más allá de los que tienen las enfermedades, ¿no? Entonces realmente es algo que uno puede prevenir, que es fácilmente prevenible y que uno tiene que tener esta sistemática para poder realmente realizar un consumo seguro de alimentos. Eva, ¿puedo interrumpir un segundito? Sí. Para aclarar esto también, que hablamos de que la alimentación es un derecho, yo creo que agregar esto de una alimentación segura es un derecho, y que no tengamos miedo a, cuando hacemos las compras, al manipulador sugerirle también recomendaciones para propagar esta alimentación inocua desde la compra. Hay cositas que por ahí nos da vergüenza como consumidores, y no se vaya a ofender y ya no voy a poder venir más al almacén, y no, son sugerencias desde nuestro derecho que pueden propagar mejor nutrición y mejor salud. Totalmente, totalmente. Así que bueno, les queremos decir que vamos a seguir los próximos miércoles abordando distintas temáticas en relación a la alimentación y en relación a este mes del Día Mundial de la Alimentación. Invitarlos a que continúen siguiéndonos en las redes y a que convoquen a otras personas, porque es importante que esto lo ampliemos. Y realmente que si tenemos dudas las podemos poner en la casilla, en el buzón de preguntas, o lo podemos hacer en el chat en vivo, porque realmente entre todos vamos aprendiendo y vamos construyendo el conocimiento y vamos realizando distintas, en este caso, estrategias para prevenir la contaminación y tener una alimentación segura. Así que, bueno, agradecerles a las dos, a todos los que están participando, muchas gracias por acompañarnos, y sigamos juntos aprendiendo y compartiendo este encuentro. Muchas gracias. Muy importante estar informados, así que ese es nuestro propósito como profesionales de la salud, estar en contacto con la comunidad, con todos los que nos están escuchando, y formar e informar. Así que estamos abiertos para lo que necesiten a través de este grupo Comunidad de la SAN, para estar más cerca de ustedes. Muchas gracias por la participación y la convocatoria. Hasta el miércoles próximo, nos vemos el miércoles próximo.